Nunca pensé que el día más oscuro de mi vida empezaría con un despido y terminaría con un paraguas compartido con un desconocido. Me llamo Mónica y ese martes de lluvia parecía empeñado en borrar mi nombre del mundo. En la agencia cerraron cuentas y me dijeron que ya no podían pagarme. Salí con una caja y el rímel corrido. Volví a casa para descubrir otra pérdida. Martín, mi pareja de 7 años, tenía la maleta en la puerta y la mirada en otro lugar. Necesito tiempo, dijo, y su tiempo no me incluía. Me quedé con el eco de una puerta y un silencio que hacía ruido. Pasé horas caminando sin rumbo, intentando ahogar el nudo en la garganta entre charcos y paraderos. Cuando el cielo apretó más, un auto frenó de golpe. Yo di un traspié y casi caigo. ¿Estás bien?, preguntó una voz cálida. Levanté la vista y vi ojos verdes debajo de un paraguas negro. Se llamaba Adrián. Me acompañó hasta la clínica porque mi rodilla sangraba más de lo que admitía. No hablamos mucho, pero escuchó como si mis pausas fueran idiomas. Antes de irse, dejó un café sobre la mesa de metal y dijo, no tienes que demostrar fortaleza hoy. Esa noche, sola en mi cama, me descubrí pensando en un extraño y en mi propia vida rota. El amor era un idioma que había olvidado, y sin embargo, una sílaba volvió a encenderse dentro de mí. Caminé hasta mi edificio con el vendaje torpe, el café aún tibio entre las manos, y la lluvia golpeando como si quisiera dictarme un ritmo nuevo. En el ascensor me miré en el espejo, ojos hinchados, labios temblorosos. Una mujer que ya no reconocía. Pensé en llamar a mi madre, pero no quería preocuparla. Pensé en escribirle a una amiga, pero la vergüenza me cerró los dedos. Me acurruqué en el sofá y apagué todas las luces. Me prometí no volver a llorar. Entre sollozos, recordé la frase de Adrián, quizá tener permiso para caer era el primer paso para levantarse. Me dormí tarde, con el sonido de la lluvia limpiando el asfalto y una certeza pequeñísima, no estaba bien, pero todavía estaba. No pensé volver a verlo, pero la ciudad tiene maneras extrañas de juntar las piezas. A los 2 días, alguien tocó mi puerta con 3 golpecitos tímidos. Abrí con cautela y allí estaba Adrián, convertido en gesto, una bolsa de pan caliente en la mano, un café y una sonrisa que no invadía. Me preguntó por la rodilla y por el ánimo, como si ambos dolieran igual. No sabía cómo había conseguido mi dirección, lo dijo sin misterio. En admisiones quedó mi nombre y quiso asegurarse de que había llegado bien. Pasó, recogió un par de cajas que yo no tenía fuerzas para mover y dejó el pan en la mesa. Hablamos poco, pero lo suficiente para que mi casa, por primera vez en semanas, sonara a vida. Cuando se fue, dejó una servilleta doblada con una frase: lo que está roto también puede brillar. Me quedé mirando esas palabras como si fueran fósforos. Al día siguiente, me escribió: si necesitas caminar, conozco un parque con bancos honestos. Fui. Caminamos despacio. Yo le conté que me habían despedido y que Martín se había ido. Él no hizo preguntas torpes, solo escuchó con un silencio limpio. Me habló de su duelo. Hacía 2 años había perdido a su esposa en un accidente y todavía aprendía a respirar distinto. Por un segundo quise pedirle perdón por no saber qué decir, pero él me ahorró la culpa. No hace falta. A veces, acompañar es todo. En el banco de madera, el sol se filtró entre las hojas como una tregua pequeña. Sentí que mis hombros descendían 1 milímetro. No era amor, me repetí, era humanidad. Sin embargo,
Al despedirnos, su mirada quedó un segundo más en la mía, y esa segunda vida que cabe en un segundo comenzó a hacerme ruido por dentro. Quise poner límites, pero mi corazón iba un paso delante de mis reglas. Empecé a salir de casa temprano para evitar quedarme sola con mis pensamientos. En el parque, Adrián aparecía con un termo y esa forma de preguntar que no exige respuestas. Le hablé de mis noches en blanco, de la vergüenza de volver a empezar, de la sensación de estar fuera de foco. Él contaba cosas pequeñas, una receta fallida, un libro subrayado, la manía de guardar entradas de cine. Yo reía, y en ese gesto aprendí que reír es una forma de volver. Sin embargo, cada vez que algo se acomodaba, una voz antigua me susurraba, cuidado. Una tarde, el celular de Adrián vibró sobre el banco. En la pantalla, el nombre Laura y un mensaje urgente. Le cambió el color a los ojos. Guardó el teléfono con torpeza y dijo que debía irse. Por la noche me escribió para explicar. Laura era su cuñada, aún atravesada por la pérdida de su hermana. A veces confundía la nostalgia con exigencias imposibles. No quiero arrastrarte a mis sombras, añadió. Me quedé mirando el techo, tentada a construir fantasmas. ¿Y si yo era un parche en su duelo? ¿Y si me estaba engañando a mí misma? Al día siguiente lo vi llegar con una flor medio desarmada por el viento. No tengo nada claro, confesó, pero sé que contigo puedo respirar. Esa honestidad me tocó más que cualquier promesa. Decidí quedarme. Aunque fuera solo un día más, y escuchar lo que mi vida tenía que decirme con su voz recién estrenada. Caminamos sin un plan, contando pasos como si fueran cuentas de un rosario nuevo. En cada esquina había un recuerdo que dolía y, aún así, avanzamos. Quizá el valor no sea ausencia de miedo, pensé, sino aprender a sostenerlo sin soltar la mano. El primer día que lo vi cocinar en mi cocina supe que algo irreparable había cambiado. Adrián llegó con verduras, pasta y un delantal ridículo que decía chef en prácticas. Las cosas simples tienen una forma rara de salvarte: el olor del ajo, el agua hirviendo, 2 platos hondos. Me contó que había vuelto a terapia y que eso le hacía bien. Yo confesé que llevaba semanas postergando llamar a una psicóloga. Te acompaño a la primera sesión, ofreció, como quien anuncia que habrá luz en un pasillo. Comimos en silencio amable y, cuando levanté la vista, descubrí que mi casa ya no parecía una escena de abandono. Había migas en la mesa, un paño húmedo, una risa flotando. Pero los miedos son tenaces. Por la noche, cuando se fue, me atacó el pánico. ¿Y si un día dejaba de venir? ¿Y si esto era solo un prólogo amable antes del mismo final? Escribí un mensaje a medio borrar. No estoy lista. No lo envié. Salí al balcón. La ciudad respiraba en ventanas encendidas. Pensé en todas las veces que me exigí estar entera para merecer cariño. ¡Qué trampa! Al día siguiente me llamó mi madre para preguntar por Martín. Le dije la verdad. Lloró conmigo sin juicios. Al colgar, abrí la agenda y marqué el número de una terapeuta. Cuando se lo conté a Adrián, celebró con exageración y prometió esperarme en la salida con churros. Cumplió. Me abrazó como si el mundo tuviera bordes más blandos. Entendí que no debía elegir entre ser fuerte o frágil, podía ser ambas cosas y seguir adelante. Y en ese equilibrio inestable, había espacio para que el amor, tímido pero valiente, empezara a pronunciar mi nombre.
Cuando sonó el teléfono a medianoche, supe que la vida venía otra vez con las manos llenas de miedo. Mi madre había sufrido un infarto. Corrí al hospital con el abrigo sobre el pijama y el corazón fuera de sitio. En urgencias, los relojes miden distinto. Llamé a Adrián sin pensar. Llegó antes que mis tíos, con una botella de agua y esa calma que no promete finales felices, solo compañía. Me dejó llorar en su hombro mientras las máquinas cantaban un idioma metálico. Las horas se estiraron como chicle. Entre partes médicos y cafés mal hechos, yo me repetía que no debía necesitar a nadie. Sin embargo, allí estaba, sostenida. Mi madre salió de cirugía y dijeron que las próximas 72 horas serían decisivas. Ana, mi hermana, apareció con su ansiedad útil y organizó turnos. Adrián se quedó en el sillón más incómodo. No te vayas, le pedí en voz baja. No se fue. En algún momento de la madrugada me vi reflejada en la ventana, ojeras profundas, pero una luz nueva detrás. No era esperanza grandilocuente, era un hilo, suficiente para no caer. Al amanecer, me regaló un cuaderno. Para que la pena no se te quede adentro, dijo. Escribí una página torpe y sentí un alivio que no esperaba. Cuando por fin dormí unas horas, soñé con aquel día de la lluvia. Desperté sabiendo algo sencillo y contundente. El amor verdadero no te aparta del dolor, te presta su espalda para atravesarlo. Y aunque me avergonzaba admitirlo, yo, que había jurado bastarme, necesitaba su mano para cruzar ese puente. Cuando mi madre despertó y apretó mi mano, sentí que el mundo hacía clic, como una puerta que vuelve a encajar en sus bisagras. Las semanas siguientes fueron de fisioterapia, sopas caseras y listas de medicamentos. Adrián se volvió experto en horarios y en pequeñas victorias. Yo avanzaba entre la culpa y la gratitud, culpa por necesitar, gratitud por tener a alguien que no llevaba la cuenta. En medio de ese equilibrio, Laura regresó como una tormenta. Me llamó desde un número desconocido. Solo quiero proteger a Adrián, dijo. Habló de promesas viejas, de rituales de duelo, de una familia que no entendía que él siguiera adelante. No era mala, estaba rota. Esa noche, Adrián y yo conversamos largo. No puedo borrar mi pasado, me dijo, pero tampoco quiero que sea una cadena. Le creí. Acordamos espacio y honestidad radical. Yo, por mi parte, empecé a reconocer mis propios fantasmas, el miedo a que me abandonaran, la tentación de anticipar el dolor para que doliera menos. La terapia me enseñó a nombrarlos sin obedecerles. Celebramos pequeñas cosas, un día sin lágrimas, una caminata sin noticias urgentes, una broma privada. También discutimos. Aprendimos a pedir perdón sin dramatismos. Una tarde, en la colina desde donde se ve la ciudad, Adrián dijo, no sé si merezco una segunda vida, pero quiero intentarla contigo. El viento olía a pan y a promesa. Yo respondí sin grandilocuencia, no me salves. Camina conmigo. Y, por primera vez, sentí que esa frase no era un aforismo, era un pacto. Creí que el pasado había quedado atrás hasta que sonó el timbre y escuché una voz conocida decir mi nombre. Era Martín, con flores compradas a última hora y un discurso ensayado. Habló de errores, de miedo, de darse cuenta tarde. Yo lo escuché con una extraña serenidad, ya no era la mujer que él dejó. Propuso volver, empezar de cero, alquilar otro apartamento,
viajar donde siempre prometimos. Sentí el tirón antiguo en el pecho, la costumbre disfrazada de destino. Ese día Adrián tenía guardia con mi madre. Le escribí que llegaría tarde. No pude evitar contárselo al final, volvió Martín. Su respuesta tardó, pero fue limpia: no voy a competir con tu pasado. Estoy aquí si me eliges por ti. No por miedo. Dormí poco. Recordé los silencios con Martín, esa sensación de encogerme para caber. Recordé también la lluvia, la servilleta, el cuaderno. Al amanecer, salí a caminar. Me detuve frente a la panadería de siempre. La ciudad olía a harina y posibilidades. Pensé en lo que quería hoy, no en lo que quise a los 22. Llamé a Martín para decirle que no. Su silencio fue una acusación breve y, luego, un suspiro rendido. Colgué temblando, pero ligera. Mandé a Adrián un audio sencillo: quiero caminar contigo. Lo escuché llegar al edificio minutos después, con churros y ojos brillantes. No hubo discursos. Solo un abrazo que, por fin, no me pedía hacer otra para merecerlo. Subimos a la azotea y vimos cómo la luz iba quitándole sombras a los edificios. Elegir también es despedirse, dije. Él asintió. Brindamos con café tibio en vasos de papel. La ciudad, testaruda, seguía su curso, y yo entendí que a veces madurar es aprender a decir que no a lo que ya no te contiene, aunque haya sido hogar. Renacer no fue un salto, fue una suma de pasos diminutos que nadie aplaude. Conseguí un trabajo freelance que me devolvió la dignidad de mis mañanas. Mi madre ganó fuerza y empezó a regañarme otra vez por no comer a mis horas. Adrián y yo hicimos espacio para lo cotidiano: listas de mercado, películas a medias, plantas que casi matamos y logramos salvar. Aprendimos nuestras rarezas. Yo necesito silencio al despertar, él prefiere música bajita. Yo junto piedras del río, él colecciona mapas. Discutimos por tonterías: el orden de los estantes, un mensaje contestado tarde, un recuerdo que punza. Descubrimos que amar también es limpiar lo que se rompe sin anunciarlo. En terapia me animé a mirar de frente el miedo al abandono. Comprendí que había vivido pidiendo garantías imposibles. Adrián, por su parte, habló con su familia y con Laura. No pedía permiso, pedía respeto. Costó, pero el mundo empezó a ceder un poco. Una noche de tormenta, se fue la luz. Encendimos velas y leímos en voz alta. Cuando tropezó con la mesa, nos reímos tanto que creí oír mis huesos recolocarse. Al irse, me dejó una nota en la nevera: no prometo perfección, prometo presencia. La pegué con un imán en forma de naranja y supe que podía construir sobre esa frase. Empecé a planear a corto plazo: pagar deudas pequeñas, tomar un curso que pospuse por años, volver a la piscina del barrio. El primer día que nadé de nuevo. El agua me recordó que el cuerpo también almacena alegrías. Le conté a Adrián y celebramos con helado en invierno. A veces el progreso sabe a vainilla, dijo. Miré mi reflejo en una vidriera y me reconocí sin excusas. Tal vez esa sea la forma más silenciosa de la felicidad. Antes de construir un futuro juntos, fuimos a honrar lo que nos trajo hasta aquí. Adrián me pidió visitar el lugar donde descansaba su esposa. Dudé, no por celos, sino por respeto al dolor. Fuimos un domingo claro. Llevaba flores sencillas y una carta.
Nos sentamos en la hierba húmeda. Él leyó en voz baja, agradeciendo, pidiendo permiso para seguir. Yo lo escuché con el corazón abierto, reconociendo que el amor no es una línea que borra otra, sino un río que encuentra cauces nuevos. De regreso, caminamos sin prisa. No quiero que compitas con nadie, dijo. No compito, respondí, y lo sentí verdadero. Esa noche hablamos de planes, un viaje corto a la costa, pintar mi sala con colores que den ganas de quedarse. Abrir cuentas de ahorro, adoptar un gato atigrado. Reímos al imaginarlo derribando macetas. También pactamos cuidados, llamarnos cuando el miedo apriete, decir la verdad incluso cuando tiemble, celebrar los avances pequeños. Al cerrar los ojos, entendí que el peor momento de mi vida había sido, sin querer, el umbral del mejor aprendizaje. No puedo protegerme del dolor negándome a vivir. Y vivir, para mí, ahora incluía a Adrián, con sus derrotas y sus luces. Una semana después, viajamos. El mar tenía un color de cuchara limpia y el viento nos despeinó las rigideces. Caminamos bordeando la orilla hasta juntar conchas sin par. En la arena escribí mi nombre junto al suyo y, cuando la ola lo borró, no sentí pérdida, sentí movimiento. Lo importante no es que quede escrito, sino que volvamos a escribirlo, dije. Por la noche, en el hostal, hicimos listas tontas, comidas favoritas, miedos absurdos, metas que no caben en un currículum. Descubrí que el suyo era cantar en público, el mío, bailar sin plan. Prometimos intentarlo. Quizá el amor consista también en inventar valentías nuevos. Si algo aprendí es que el amor verdadero no llega cuando todo encaja, sino cuando te atreves a mirar de frente lo que se rompió. Hoy cuento esta historia desde una mesa con migas, plantas tercas y una nevera con notas torcidas. Mi madre ríe al teléfono, Ana manda audios eternos, y yo preparo una campaña nueva con las manos menos temblorosas. Adrián entra con su delantal absurdo y me roba un bocado antes de tiempo. A veces discutimos por cosas pequeñas, casi siempre nos reconciliamos con paseos largos. Cuando el miedo regresa, porque regresa, abrimos el cuaderno y nombramos lo que duele. No hacemos promesas de siempre, hacemos promesas de hoy. Y hoy, nos elegimos. Pienso en aquella versión de mí que caminaba sin rumbo bajo la lluvia. Creyendo que estar rota me volvía indigna. Quisiera abrazarla y decirle, no necesitas estar completa para ser amada, necesitas ser verdad. El peor momento de mi vida no fue un final, fue una puerta. Detrás había personas, terapia, trabajo paciente, y una mano abierta que no me cargó, pero caminó a mi lado. Si escuchas esto en tu propia noche, te dejo mi servilleta doblada. Lo que está roto también puede brillar. Pide ayuda. Descansa. Llama a quien te quiere. Permítete un primer paso ridículo. Y cuando aparezca alguien dispuesto a sostenerte sin anularte, no le cierres la puerta por miedo. El amor no te salva de sentir, te enseña a sentir sin desaparecer. Yo aprendí a hacerlo con Adrián. Y conmigo. Porque al final no hubo milagro grandioso, sino una multitud de gestos mínimos, paraguas compartidos, cafés tibios, silencios que acompañan. Eso, para mí, es el amor verdadero, presencia que persevera cuando el mundo se desordena. ¿Quieres suscribirte al canal para no perderte más historias como esta?